¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo le pinta el día? Espero que muy bien y sobre todo que haya mucha salud y felicidad en todas sus casas o donde quiera que nos acompañe. Tenemos el día de hoy un tema importante, sobre todo porque genera mucho dolor, incluso puede llegar a incapacitar a alguna persona en ir al trabajo, en los movimientos, en las actividades diarias. Hoy hablaremos acerca de hernia discal. ¿Usted sabe de qué se trata? No se preocupe, en la siguiente hora vamos a estar abordando este tema a detalle. Mientras, vemos esta información y regresamos para comentarla. La hernia discal ocurre cuando uno de los discos que se encuentran entre las vértebras de la columna se desplaza o se rompe, presionando los nervios cercanos. Sus síntomas más comunes son dolor en la espalda o cuello, adormecimiento, debilidad en brazos o piernas y en algunos casos dificultad para caminar o realizar movimientos cotidianos. Factores de riesgo incluyen edad, ya que el desgaste natural debilita los discos, esfuerzos físicos intensos o malas posturas, sobrepeso y falta de ejercicio. El tratamiento puede ser conservador. Reposo, fisioterapia, analgésicos y cambios en los hábitos posturales. Solo en casos severos se recurre a la cirugía. La prevención es posible. Mantener un peso saludable, fortalecer la espalda con ejercicio y cuidar la postura al sentarse, cargar o trabajar ayuda a reducir el riesgo. Recuerda, si tienes dolor persistente en la espalda o pérdida de fuerza en las extremidades, consulta a tu médico. Detectar a tiempo evita complicaciones. La salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Antes de comentarla, le quiero presentar al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor José Luis García Navarro. Él es especialista en cirugía de columna y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Muy bien, muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Es importante tener un especialista profesional como usted para hablar acerca de este tema, hernia discal. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que nos comentara, ¿no?, de manera somera, porque bueno, hablar de la columna vertebral imagino que lleva años de estudio. Claro. Sin embargo, que nos pudiera comentar cómo está conformada, cuáles, o sea, para qué nos sirve o por qué tenemos la columna vertebral, en fin, que comencemos con ello para después hablar ya de este tema. Claro que sí, por supuesto. Pues, bueno, más que nada nuestra columna vertebral, su función prácticamente es darnos el soporte para poder cargar el tronco y a través de este soporte pues se van a insertar muchas estructuras como estructuras musculares, parte de las costillas. Otra de sus funciones es darle protección a nuestro sistema nervioso. Entonces, después del cráneo, después del cerebro, viene la médula espinal y que después al final se divide en nervios. Entonces, todos estos nervios vienen adentro de nuestra columna vertebral y parte de su función es protegerlos. Entonces, nuestra columna vertebral prácticamente la podemos dividir desde el cuello, que es la región cervical, después viene la región torácica, después viene la región lumbar, que son los segmentos que son móviles dentro de nuestra columna, y al final viene el sacro, ¿sí?, que es también parte de nuestra columna vertebral, que esta prácticamente no tiene movimiento. Entonces, en las vértebras que son más móviles, desde las cervicales hasta las lumbares, entre una vértebra y otra, están ahí alojados nuestros discos intervertebrales, que su función prácticamente es amortiguar ese movimiento que vamos teniendo. Gracias a ellos también se puede mantener el movimiento y vamos a tener diferentes direcciones de las vértebras que nos van a permitir hacer nuestro día a día. A ver, justamente ello, ¿no? Porque me pongo a pensar en esta flexibilidad, pero tan solo caminar, tan solo alzar el brazo, hacer esta posición, agacharnos, pues las vértebras tienen que ser flexibles para poder tener este tipo de movimiento. Ya no digamos todos los deportistas, atletas de alto rendimiento, las gimnastas, los nadadores, los clavadistas, que tienen que hacer con la postura del cuerpo diversas figuras, ¿no?, diversas acrobacias, si pudiéramos llamarlas así, y entonces es esta función de la flexibilidad. Claro, así es. La columna vertebral tiene un diseño muy complejo, que cada zona tiene ciertos arcos de movilidad, pero esto también lo va a permitir nuestro disco intervertebral.
que eso es una estructura flexible, es una estructura que va cambiando la posición dependiendo en el movimiento que nosotros estemos realizando. Y efectivamente, va a trabajar muy diferente el disco en una gimnasta, en un futbolista, en alguien que practica taekwondo, en algún basquetbolista. Va a ser muy diferente y por lo tanto también va a ser incluso la forma de desgaste diferente en cada una de las actividades que vamos realizando. Bien, entonces, bueno, ya nos quedó claro que nuestra columna vertebral es el sostén, es lo que da el apoyo de las extremidades superiores, inferiores y tiene flexibilidad para poder realizar cualquier tipo de movimiento. Ahora, vamos a adentrarnos al tema. Claro. ¿Qué es una hernia discal y por qué pasa? ¿Cómo se produce? Claro, este punto es bien importante. Realmente yo creo que es el término de hernia discal. Hoy en día sabemos que es algo que está realmente sobrediagnosticado, ¿sí? En realidad a veces nos dicen tienes 5, tienes 6, tienes 7 hernias, tienes toda la columna con hernias. Nos ha tocado ver gente que llega muy espantada porque les dicen esto. Y la verdad es que no es así. La hernia discal, a final de cuentas, también va a ser un desgaste de nuestro disco intervertebral. La diferencia aquí es que tiene que haber una ruptura como tal. Nuestro disco está formado por un gel, es una gelatina, ¿sí? Y esta gelatina está cubierta por un anillo que es muy grueso. Entonces, cuando se rompe... ¿El anillo es de hueso? No, es un tejido especializado que mantiene esa firmeza. Entonces, mantiene esa firmeza, pero al mismo tiempo mantiene cierta mira, en flexibilidad. pantalla estamos viendo, doctor. Es correcto, así es. Entonces, cuando este anillo se rompe, la gelatina que está dentro sale de su lugar. O sea, ¿podríamos ver que la gelatina es lo que está en naranjita? Más o menos, es el centro, prácticamente es el centro del disco. Entonces, esta gelatinita se sale y por lo regular el sitio más débil del disco es en la parte de atrás. Entonces, justo en la parte de atrás es donde pasan nuestros nervios. Entonces, cuando esta gelatina sale, puede contactar alguno de los nervios y generar síntomas. Hay algunas personas que tienen incluso hernias discales y pueden pasar completamente desapercibidas. Entonces, no necesariamente... O sea, es solamente hasta que llega dolor. A tocar uno de los nervios. A veces nos puede empezar a generar un poco de dolor en la espalda, pero en la gran mayoría de las veces, cuando debutan con una hernia discal, como es un movimiento muy abrupto, o sea, si sale de golpe el disco, es cuando genera dolor y nos genera compresión en alguno de nuestros nervios. A ver, tenemos esa imagen, doctora. Yo creo que ahí se aprecia un poquito mejor, ¿no? Sí. El disco anillo, es lo que está entre las vértebras, es esos cuadritos que están de color blanco. Sí. Y lo que está amarillito entre los cuadritos blancos, eso es el disco. Entonces estamos viendo ahí una columna viéndola de frente. El disco cuando se rompe lo vemos desde atrás. Del lado posterior. Del lado posterior por donde pasan los nervios, justo en el conducto donde van viajando nuestros nervios. Ok, y entonces esas como rayitas esas como que vemos. Rayitas son los nervios que van saliendo, esas rayitas amarillas son los nervios que van saliendo y cuando se rompe el disco puede comprimir parte de esas raíces nerviosas. Bien, y entonces ahí vienen los síntomas, como nos comentaba el doctor, y yo creo que un dolor tremendo, pero eso hablaremos más adelante. Oiga, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una hernia discal y algún problema en general que tengamos de espalda? Claro, aquí lo que a veces se confunde mucho, y yo creo que es lo que me gustaría aclarar mucho, que el sobrediagnóstico de una hernia discal es porque muchas veces vemos chipotitos en la espalda, ¿sí? En los discos prácticamente. Entonces ven un chipotito y dicen, eso es una hernia, ¿sí? Cuando en realidad no es así. Esto es lo que conocemos como un abombamiento discal, que esto es prácticamente un signo de que el disco ha ido perdiendo su hidratación. Un ejemplo que siempre les pongo a mis pacientes, un abombamiento es como cuando dejamos de utilizar el auto y la llanta empieza a bajarse el aire, ¿sí? Entonces, lo que vemos en la superficie del piso, ese chipote que se le forma es porque ha perdido aire. La manera más fácil de resolverlo es volver a echarle el aire y se va a restablecer la altura de la llanta. Aquí en nuestros discos lo que perdemos es agua.
se va deshidratando. Entonces, lo que antes estaba completamente estirado, se va colapsando porque el volumen que está adentro se va perdiendo y la cubierta del anillo fibroso que hemos platicado se hace ese abombamiento. Pero no es que esté roto, es que está abombado. Entonces, es muy diferente incluso quirúrgicamente tratar una hernia discal a un abombamiento. Entonces, a veces ahí es también donde vienen muchos fracasos en las cirugías, porque a veces entran operando como si fuera una hernia discal cuando era algún otro problema que no necesitaba ese tipo de procedimiento quirúrgico. Por eso es importantísimo hacerse los estudios pertinentes, una historia clínica muy detallada y profesionales como el doctor José Luis, ¿no? Porque pues efectivamente a veces entras por una operación y no es ese el malestar. Claro. Doctor, ahora, cuando sucede esto que la gelatinita que estamos hablando se empieza a deshacer, entonces el tejido que hace las veces de disco puede estar rozando. Sí, efectivamente. Eso, el contenido del disco, la gelatina que se sale, comprime a los nervios. Y entonces nos puede dar diferentes síntomas dependiendo del lugar donde se haya formado. Entonces, en todos los discos de nuestra columna vertebral nos pueden generar síntomas y nos pueden generar hernias. Entonces, en la columna cervical nos puede generar síntomas en los brazos, ¿sí? En la columna torácica nos puede generar afección directamente a las extremidades. Inclusive en casos más avanzados nos puede generar la pérdida del movimiento de las extremidades. Y en las hernias lumbares, que son las más frecuentes, pues nos puede generar un dolor como el dolor que conocemos como de nervio ciático. Y que ese punto es importantísimo también. No todo es hernia discal. O sea, el nervio ciático no solamente se enferma de una hernia de disco, ¿sí? Porque ahí también es parte del sobrediagnóstico. Tengo dolor de nervio ciático, tienes una hernia de disco. Y me duele la pierna, es una hernia de disco. No. Desafortunadamente, la mayoría de los problemas por desgaste en la columna, cuando comprimen un nervio, me puede generar síntomas hacia el nervio ciático, pero no necesariamente es una hernia de disco. Por eso hay que estar muy atentos al diagnóstico que nos dice nuestro doctor o doctora. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerde que si tiene alguna duda puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Además, también le recomendamos que visite nuestro canal de YouTube Salud para Todos, se suscriba y ahí disfrute de todos los programas que vamos haciendo. Hay buen contenido. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Uno de cada 10 poblanos podría tener una hernia discal sin saberlo. Muchos casos permanecen asintomáticos aunque afecten su calidad de vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos abordando el tema hernia discal con el doctor José Luis García Navarro. Él es especialista en cirugía de columna. Doctor, ¿en qué parte de la columna son más frecuentes estas hernias discales? Ya nos comentó que puede ocurrir en cualquiera a lo largo de la columna, pero ¿cuáles son las más frecuentes? Sí, las más frecuentes que vemos es a nivel lumbar, principalmente entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra. ¿Por qué específicamente en esas zonas? Porque es ahí donde se genera más movimiento en nuestra columna, principalmente entre la cuarta y la quinta. Y en el último disco, ese disco es el que más trabaja porque es el último disco el que está cargando prácticamente todo el tronco. Entonces, ese disco es muy susceptible a que pudiéramos tener algún tipo de hernia discal. Bien, bien. Ahora, ¿todos los dolores de espalda significa que vamos a tener solamente una hernia discal? No necesariamente. No. Y nuevamente tocamos ese punto. La hernia discal en realidad creo que es un sobrediagnóstico. A veces tenemos menos hernias discales que lo que en realidad es. Muchas veces llegan a la consulta ya con el diagnóstico. Es que me dijeron que tengo 3 hernias. Lo revisamos y no es ni una sola hernia.
incluso ya pacientes ya con alguna propuesta quirúrgica a veces, desafortunadamente, y cuando ni siquiera el diagnóstico era el de una hernia discal, y el paciente pues, en realidad puede salir adelante ni siquiera con un tratamiento quirúrgico. Bien, ¿cómo va a evolucionar una hernia discal si no se diagnostica, si no se trata, si no se atiende? Claro, pues bueno, una hernia discal no necesariamente hay que satanizarla, a veces puede ser algo completamente benigno. Todos podemos tener esa lesión en el disco, se puede romper y puede cursar desde dolor, y este dolor puede ser transitorio. En un par de días puede ser que disminuya el dolor y yo pueda reactivar, hacer mi vida lo más normal posible. Sin embargo, aquí lo más importante es que si ya empecé con síntomas, ya me diagnosticaron en realidad una hernia de disco, algo está sucediendo, algo no estoy haciendo bien en mi día a día que está ocasionando que ahora ya tenga un disco roto. Entonces, si yo no mejoro toda esa situación, lo más probable es que esa hernia de disco pueda seguir progresando y en algún momento sí me genere síntomas. Si pasa todo lo contrario y me doy cuenta a tiempo, mejoro todos los factores que me han llevado a este dolor y muy probablemente no me tengan que hacer absolutamente nada. Ah, bien. Muy bien. Ahora, ¿qué actividades o hábitos, ¿no?, en cuanto al movimiento pueden aumentar el riesgo de desarrollar que sí sea una hernia discal? Ok, principalmente, aunque hablamos que la columna vertebral y los discos son para amortiguar el movimiento, pero uno de nuestros principales factores de riesgo es el sedentarismo, ¿sí? El estar mucho tiempo sentados, está demostrado que esa posición de estar sentado incrementa mucho la presión en los discos intervertebrales, porque nuestra columna no está diseñada para estar tiempos prolongados en estar en esta posición. Entonces, las personas que pasan mucho tiempo al estar sentados son susceptibles a generar una hernia discal. Otros factores, a lo mejor trabajos o actividades en los cuales tenemos que estar cargando pesos repetitivos, ¿sí? Esa sobrecarga que se le va dando al disco, estamos utilizando nuestro amortiguador. Y es como cualquier automóvil. Si nosotros tenemos un automóvil del año, último modelo, pero si yo lo llevo en alguna carretera que está muy irregular y llena de hoyos, aunque sea nuevo el vehículo, muy probablemente ese amortiguador en poquito tiempo pues va a dar de sí y se va a lastimar, ¿sí? Y lo contrario, si yo llevo mi amortiguador, mi auto en una carretera bien diseñada, que esté bien regular, lo más probable es que ese amortiguador me dure mucho tiempo. Así es nuestros discos. Entre más lo maltratemos, entre más lo utilicemos de una forma inadecuada, es más fácil que lo vayamos dañando. Bien, ahora, esta hernia discal, a ver, todos hemos oído este término coloquial de no, es que si cargo esto me voy a herniar. Y lo decimos así como que muchos sin tener mayor conocimiento de lo que es una hernia, pero si cargamos cosas pesadas de una forma inadecuada, ¿sí podemos llegar a tener alguna hernia discal? Sí, por supuesto. O sea, sí aquí es la suma de muchos factores. Si yo no hago esta actividad constantemente y llevo una vida saludable en mi disco, lo más probable es que por cargar un garrafón de agua no me pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero si yo llevo una mala salud en mi espalda y si hago constantemente de estar cargando cosas pesadas, es muy probablemente que me pueda suceder esta ruptura de mi disco y se pueda lesionar formando una hernia. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que cargar sí o sí de manera adecuada. No solamente cargar un garrafón o las personas que se dedican a la industria y que tienen que cargar autopartes muy fuertes, etcétera. Cuando tenemos un bebé, claro, ¿no? También Cuando tenemos un bebé, la posición al cambiarlo, al sacarlo de la cuna, es correcto. ¿no? La higiene postural debe de ser muy correcta. Es correcto. Yo creo que esa parte es vital, que lamentablemente no tenemos una cultura preventiva. Entonces, yo creo que si tuviéramos más facilidad, más acercamiento a tener esta parte de voy a que me revisen y que me expliquen cómo voy a empezar mi vida del gimnasio, ¿no? Por ejemplo, hoy decidí que voy al gimnasio. Okay, primero mejor ve que te hagan una valoración para ver si eres apto para hacer ese tipo de ejercicio y que te expliquen qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Estamos previniendo desde antes de empezar una actividad al hacer esto. Que me encanta el fútbol y quiero entrar a participar. Ok, voy, que me hagan una revisión
y ver si soy apto también para esto, ¿sí? Porque aquí es como muchos trabajos también, ¿no? Yo quiero participar, pero a lo mejor no tengo la capacidad, no estoy apto para este tipo de trabajo, aunque yo tenga muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y fíjese que algo es algo así para nuestro cuerpo. Ahora que está abordando ese tema, conozco una persona que trabajó muchos años en recursos humanos y entonces cuando ingresaban por el estilo de empresa, pues les hacían un estudio en general. Pero hay muchas personas que eran aptas y tenían todas las palomitas para poder ingresar, pero tenían problemas en la columna de distintos temas, no de hernia discal, y por ello no los contrataban. Es correcto. Entonces, sí, a lo mejor querías pertenecer a esto, querías hacer este deporte, querías desenvolverte, pero sí hay que tener un diagnóstico previo, lo que está mencionando, un diagnóstico previo para evitar esta situación. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿El sobrepeso influye también en alguna aparición de hernia de disco? Por supuesto, y es de los principales factores. Hoy vemos muy frecuentemente a personas muy jóvenes, y hablar de muy jóvenes desde 15 años, 16 años, con problemas de sobrepeso y obesidad, ya con problemas de hernias discales. Nos ha tocado desafortunadamente operar a jóvenes a esa edad, 15 años, por hernias espantosas, pero el principal factor es el peso, ¿sí? Es el peso asociado también a mala higiene postural, asociado a otro tipo de actividades de alto impacto, que pues ya le vamos poniendo más granitos a ese saco, que de momento pues va a llegar el momento en el que se rompa. Bien, en pantalla hemos tenido a lo largo del programa diversas imágenes. Ahí vemos también otra posición, ¿no? Estamos viendo antes anterior y ahora. Es correcto, esta es la columna cervical. Sí. Aquí esto es el cuello. Estamos viendo nuevamente la parte anterior del cuello y nuevamente vemos ahí los discos que se ven en un color más gris. Sí. Y a los lados, esas como alitas de color amarillo son los nervios que salen a través del cuello. Y estos nervios son los que nos dan la información para poder mover brazos y manos. Entonces, por eso cuando tenemos una hernia discal a ese nivel, pues nos puede afectar la función de nuestros brazos. La movilidad. Manos. Es correcto. ¿Y las que son de las piernas? Esos son a nivel torácico, Ajá. a nivel torácico o a nivel lumbar, que son las más frecuentes. Doc, ¿hay una predisposición genética para sufrir este tipo de hernia? Pues estrictamente podemos decir que sí. Genéticamente, esto no quiere decir que todos lo vayan a tener, que se vaya a heredar. Esto es como, por ejemplo, tomar el tema de la diabetes, por ejemplo. Aunque yo tenga una predisposición genética, pero si yo me cuido, si yo realmente llevo una vida saludable, hago ejercicio, lo más probable es que no tenga problemas con diabetes porque me estoy cuidando. Así también nuestros discos. Si yo estoy predispuesto a tener más fácil el desgaste en mis discos, pero si yo realmente tengo buenas posturas, me mantengo con ejercicio y tengo un buen fortalecimiento muscular, evito estar cargando cosas de una manera inadecuada, pues lo más probable es que no me lastime, ¿sí? Y pasa lo contrario, personas que genéticamente sean muy fuertes, pero si hacen todo esto mal, pues realmente aunque sus discos sean fuertes genéticamente, se van a herniar. Así es. Bien, ahora, ¿el sedentarismo es tan dañino así como el sobreesfuerzo para poder tener algún tipo de problema en la columna? Pues sí, yo creo que sí, aquí hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, realmente ni tanto tiempo sentado, pero tampoco quedar al otro lado. Que si ponemos a lo mejor en una calificación nos hace más daño el estar sentado que el estar haciendo actividades de pie. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y continuamos hablando de hernia discal aquí en Salud para Todos. No se despegue. Entre las personas que consultan por alteraciones en la columna lumbar en Puebla, el 60% presenta hernias discales, ya sea por accidentes, desgaste o esfuerzo físico.
Las hernias discales son más comunes de lo que pensamos, pero también están rodeadas de muchos mitos. Mito 1. Siempre requieren cirugía. Realidad: la mayoría se controla con fisioterapia, medicamentos y cambios de hábitos. Solo un pequeño porcentaje necesita operación. Mito 2. El dolor de espalda siempre es una hernia. Realidad: existen muchas otras causas, por eso el diagnóstico médico es fundamental. Mito 3. Con una hernia ya no se puede hacer ejercicio. Realidad: el movimiento controlado y los ejercicios adecuados ayudan a fortalecer la espalda y mejorar la recuperación. Cuidar la postura, mantener un peso saludable y consultar al médico ante síntomas persistentes son las mejores formas de prevenir y tratar una hernia discal. Infórmate y cuida tu columna. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Gracias. En verdad, ahorita veíamos una imagen que era justamente lo que el doctor estaba describiendo y como lo estábamos viendo con atención, ¿verdad, doctor? Yo le decía, doctor, eso es cuando hablaba de abultamiento. Un abombamiento. Un abombamiento y me dijo, no, eso ya es cuando se rompió. Y se ve de una manera impresionante. Es como que algo está aplastando, está comprimiendo y entonces se forma como un globito. Como un globo, exactamente. Así es. Eso es la gelatina que sale. Que sale, bien. Eso es. Oiga, doctor, también antes de irnos a la pausa estábamos hablando, le pregunté acerca del sedentarismo, que si eso puede afectar así como el esfuerzo o sobreesfuerzo a la espalda. Y entonces estábamos abordando algo muy interesante porque decimos, bueno, pero ¿cómo va a salir una hernia discal si yo estoy sentado 8 horas, 9 horas? Así es. Hay muchos estudios que demuestran en el cual estudian a las personas en diferentes posiciones. Digamos que la posición en reposo es la posición neutra, el estar acostados, porque no carga peso la columna. Y de ahí empiezan a hacer diferentes estudios donde la combinación... Discúlpeme que lo interrumpa, pero es que mire, nuestro equipo maravilloso, muchas gracias, ya nos buscó esta imagen. Efectivamente, esa es una hernia de disco. Ahí se rompió el disco y sale su contenido y está comprimiendo una raíz. Ya hasta me dolió, doctor. Es correcto, muy doloroso. Ya hasta me dolió. Sí, son muy incapacitantes ese tipo de dolor. Así es. Bueno, entonces retomamos que los estudios. Así es, hay muchos estudios donde la posición neutra, el estar acostado, nuestra vértebra no carga peso. Y entonces analizan en diferentes posiciones. Y dentro de las posturas que carga más peso nuestra columna es estar sentado y en esta posición, recta prácticamente. Y ahí se demuestra que carga hasta 3 veces más nuestra columna, nuestro propio peso. En primer lugar, porque cambia la posición en la que está nuestra columna, quitamos las curvaturas que normalmente deben de estar formadas y ahí es donde se carga el peso sobre nuestros discos y eso es lo que nos genera. El segundo punto pues es el tiempo en el que estamos sentados. ¿Sí? No es lo mismo estar media hora a estar 8 horas. Por eso la recomendación es que si vamos a tener una actividad laboral que requiere estar mucho tiempo sentados, calcular nuestros tiempos. Cada 2, cada 3 horas pararnos, caminar, movilizarnos y si se pudiera tener escritorios ergonómicos en el cual que después de cierto tiempo me levanto el escritorio y puedo seguir trabajando, pues eso sería realmente lo óptimo. Muy bueno, claro. Muy bien. Así es. Ya ve, así le voy a decir a mi jefa. Me paro porque el doctor ya me comentó por recomendación que me tengo que levantar y hacer mis ejercicios. Así ya es. si se me atraviesa la compañera y vamos a comentar el punto, pues eso ya claro, es otra es cosa. Diferente. Oiga, doctor, amigos, vamos a darle salida a las preguntas que tenemos del público. Muchísimas gracias por hacerlo. Dice, doctor, desde hace meses siento que amanezco torcida y con mucho dolor en la espalda. Pues bueno, no necesariamente tiene que ser una hernia discal, como lo hemos abordado, realmente hay muchos problemas en la espalda que nos puede generar dolor. Entonces puede ser desde una mala posición para dormir, puede ser incluso hasta el colchón inadecuado, la posición de la almohada inadecuada. Entonces pueden ser muchos factores que nos estén generando el problema y no necesariamente esto tenga que ser un problema grave. Bien. Cuando fui pequeño, en casa se tenía un negocio, no dice de qué, pero dice por lo que le ayudaba a mi mamá a cargar. Hoy a mis 32 años me duele mucho la espalda. Claro, eso sí puede ser un factor de riesgo. Mucho tiempo hemos hecho una actividad laboral
Y aquí ese punto también es importante porque hay personas que a lo mejor tienen un negocio familiar y todos los miembros de la familia hacen lo mismo, ¿no? Cargar. Entonces, no necesariamente el papá le está heredando el problema a los hijos genéticamente, no lo está heredando, sino que el problema es la actividad laboral, ¿sí? Si todos hacen el mismo trabajo, pues es más fácil que todos se enfermen de lo mismo por la situación en la cual están realizando la actividad. Claro. Sí, recordé a los compañeros que están allá en la central de abasto que tienen que bajar esos bultos y a cualquier edad, ¿no? Claro. Podemos ver a personas jóvenes, personas adultas, etcétera, y entonces como que tienen mucha maña, pero eso no quiere decir que no te vayas a lastimar en algún momento. Así es. Y tener algún problema de hernia. Dice, doctor, ¿puedo prevenir esto de la hernia discal? Pues meramente así como prevenir como tal, no, pero entre menos factores de riesgo tengamos, pues va a ser menos probable que tengamos una hernia de disco. Es decir, si yo tengo un adecuado control de peso, hago ejercicio de una manera regular, cuido mis posturas, pues lo más probable es que no tenga una hernia de disco. Pero si hago todo lo contrario, sedentarismo, sobrepeso, poco ejercicio y además ocasionalmente empiezo a cargar cosas de la manera inadecuada, pues tengo todos los factores para que en algún momento tenga una hernia discal. Dice, doctor, me da miedo la cirugía de hernia de disco, por lo que uso mucho corset, un corset o corselete. ¿Esto me ayuda? No, cero, al contrario. Al contrario, el uso de fajas o corsés por tiempo prolongado, lo único que va a hacer es debilitar toda nuestra musculatura. Y nos queremos todo lo contrario, que nuestros músculos sean fuertes. Entonces, si nos acostumbramos a estos dispositivos, nuestros músculos se van a ir debilitando cada vez más y nos vamos a hacer dependientes de ello. De tal manera que cuando me quito la faja o el corsé, no puedo estar sin él porque ya mis músculos no son capaces de sostenernos. Es correcto. Entonces, a medida de lo posible, no utilizarlos. Es que mucho ojo, atención a la mercadotecnia, de verdad. Luego hay unos anuncios tan bien hechos que dices, híjole, sí me voy a comprar esa faja. Claro. Sí, la necesito. No, hombre, si voy a quedar como la señorita que está en el anuncio, no, hombre, si deme quiero. Dos. Deme dos Sí. y en promoción deme tres. Claro, así es. Pero entonces ya escucharon que las fajas y los corsets no son tan óptimos como pensamos. Acuérdense que la mercadotecnia juega un papel fundamental, los abusados. La única solución para hernia, esa es otra pregunta. ¿La única solución para hernia es la cirugía o existen otros métodos alternativos como masajes o alguna fisioterapia? Claro, pues yo creo que el tratamiento a través de cirugía, ese siempre va a ser nuestro último recurso. O sea, la verdad es que ese es lo último que ocupamos en una hernia de disco. Por lo regular, a la gran mayoría de las personas les va a ir muy bien teniendo algunos medicamentos antiinflamatorios, que no tiene que ser toda la vida, es solamente por un periodo de tiempo. Obviamente mejorar todos los hábitos que me han llevado hasta este punto, control de peso, fisioterapia, la rehabilitación propiamente juega un factor muy importante. Y aquí la gran mayoría de las veces el dolor se va a autolimitar, va a disminuir la molestia y las personas podrán continuar con su vida relativamente normal. Lo digo relativamente normal porque nuevamente insisto, si no modificamos lo que me ha llevado hasta una hernia de disco, lo más probable es que no vaya a mejorar, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo mal que estamos ocupando nuestra espalda para que entonces podamos revertir lo que me está llevando, inclusive hasta un quirófano, ¿no? Bien, ¿y qué pasa? Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa si nunca me opero? ¿Esto puede empeorar? Pues no necesariamente. Está demostrado también que a lo largo del tiempo hay personas que tienen una hernia de disco, que inicialmente el dolor es muy fuerte, pero a veces la adaptabilidad de nuestro cuerpo es tan grandiosa que el nervio que está ahí atrapado se empieza a adaptar a esa compresión y el dolor empieza a disminuir. Pero para algunas otras personas no. Entonces realmente no hay un factor o no hay un estudio más bien que nos diga estas personas después de tanto tiempo sí van a mejorar o estas personas no van a mejorar. Entonces esto lo va diciendo prácticamente el tiempo. Y aquí es donde las personas van calificando su calidad de vida y son las que determinan, pues ya hice esto, ya hice el otro, ya me trataron acá, ya fui tal, no mejoro,
pues bueno, a lo mejor yo creo que este tipo de personas son las que terminarían en algún procedimiento quirúrgico. Bien. Siempre me decían en casa, ¿no te sientes chueca o te vas a generar daño en los discos? ¿Es verdad? Sí, sí, por supuesto. Aquí mencionamos nuevamente las posturas. Entre peor ocupemos nuestra espalda, pues realmente el pronóstico para la funcionalidad y el desgaste que vamos a tener para nuestros discos va a ser mayor. ¿Es cierto que el dolor puede irradiarse hacia las piernas o los brazos? Claro, por Sí. supuesto. De hecho, es de los principales síntomas que vamos a tener. Como mencionamos en un principio, cuando tenemos una hernia discal, el principal dolor que a veces nos llega a dar es un dolor de nervio ciático. Cuando se presenta a nivel lumbar. Cuando es a nivel cervical es un dolor que se va hacia las manos y podemos perder función también en las extremidades. Es decir, se pierde sensibilidad. Son personas que tocan cosas calientes y no lo sienten, nos puede ocasionar esos accidentes, puede ocasionar pérdida de la fuerza. Hay personas que no pueden tomar una taza de café porque se les cae la taza. Entonces son signos que nos hablan que esos nervios están atrapados, están disfuncionando. A nivel lumbar, las extremidades inferiores nos causan dolor para caminar. Son personas que van en el súper y prefieren ir agachaditas en el carrito porque es la forma en la que descansan. Ir a un centro comercial ya no es opción porque van caminando, van 2, 3 pasos y empieza el dolor y les obliga a descansar. No los deja caminar ese dolor de nervios. Ay, doctora, haz de cuenta que está describiendo a mi mamá, pero bueno. Gracias, doctor. Vamos a hacer, amigos, una pequeña pausa. Es muy breve y regresamos en la recta final de Salud para Todos hablando de hernia discal. La nucleoplastia percutánea, un tratamiento moderno menos invasivo, se ofrece en Puebla y ha sido implementado tanto en hospitales privados como en el IMSS. En un estudio del Hospital Regional ISSSTE, Puebla, se documenta que el 60 al 70% de adultos ha sufrido dolor lumbar en algún momento de su vida, muchas veces asociado a enfermedades degenerativas del disco, como la hernia discal. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando de hernia discal aquí en Salud para Todos con el doctor José Luis García. Doctor, a ver, hablemos de tratamiento quirúrgico, porque también en las preguntas vimos mucha inquietud acerca de las operaciones. ¿Me opero? ¿No? ¿Qué hago? Todos somos candidatos. ¿Cómo saber si sí? A lo mejor me operan, pero no era de eso lo que requeríamos. Entonces, hablemos de esto, por favor. Claro. Primero que nada, yo creo que lo básico y fundamental es tener un diagnóstico adecuado. Porque si no tenemos un diagnóstico adecuado, puedo estar perfectamente operado, pero si esta cirugía no está diseñada para el problema que yo tengo, la cirugía va a fracasar. Entonces, aquí es fundamental eso, tener un buen diagnóstico. Así es. En segundo lugar, si ya llegué al punto en el cual necesito la cirugía, tener la seguridad y la certeza que las cirugías hoy en día son muy diferentes a las que veíamos antes. Es que tenemos ese miedo, doctor. No, hombre, me van a operar de la columna, no voy a caminar en no sé cuánto tiempo y al otro día ya están caminando. Claro, es correcto. Hoy las cirugías están diseñadas para eso. Más específicamente para hernia de disco, hay algunas personas que se operan hoy por la mañana y hoy en la tarde ya están caminando, hoy en la tarde se están movilizando y al día siguiente, por supuesto, pues pueden ir a casa. A ver, con cuidados, tampoco van Claro, por supuesto, hay que tener cuidados, Ajá. pero ya no tienen el dolor tan importante que tienen. Entonces, aquí también para hernias discales y para los segmentos lumbares hay muchos procedimientos quirúrgicos que hoy en día están diseñados, porque es lo que más operamos hoy en día, el segmento lumbar. Entonces, aquí lo importante es que no todos somos candidatos al mismo procedimiento. Dependerá mucho
los síntomas del paciente, en primer lugar, el tiempo de evolución, el tipo de hernia que tengamos. A veces hay hernias espantosas donde prácticamente se ve que todo el disco salió por completo y comprime todo el conducto. Entonces, quizá esas personas no son candidatas a procedimientos de mínima invasión, ¿sí? Porque a veces llegamos con esa idea, doctor, es que quiero que me opere, pero con las heriditas así chiquititas. La de la ¿sí? laparoscopía. ¿Se llama estas eso, no? son endoscópicas, que son por orificios muy pequeños. Hay otras que se consideran también de mínima invasión, que se llaman por microcirugía, o sea, es decir, ocupar una incisión un poquito más grande, pero ocupamos un microscopio quirúrgico que nos permite una visualización hasta el fondo de los nervios, una visión muy amplia, y tenemos los procedimientos quirúrgicos abiertos, que son, digamos, el término abierto nos espanta porque nos imaginamos que vamos a hacer una herida de este tamaño, y no, el hacer hoy en día un procedimiento quirúrgico abierto es una herida más o menos de este tamaño y que realmente la recuperación va a ser muy similar, pero hay que ver las características y necesidades de cada paciente. Claro, para ver si somos candidatos o no. Ahora, así es. Al realizarnos una cirugía de las que han mencionado, ¿cuáles son el pre y el post en cuanto a cuidados? Pues antes de la cirugía, pues prácticamente los analgésicos, ver qué tanto nos ha mejorado, ¿sí? Y es ahí donde determinamos si realmente no va a mejorar el paciente, aunque le pongamos una farmacia encima de puros medicamentos, no va a mejorar el dolor porque significa que ese nervio está sufriendo. Entonces, en estos pacientes es cuando decidimos el tratamiento quirúrgico. Ya cuando nos llegamos a operar, pues entonces aquí el cuidado es básicamente los primeros días, movilización básica en casa, ¿sí? Es decir, puedo ir al sanitario, puedo estar en la sala, puedo ir al comedor, sí puedo salir a lo mejor alguna salida rápida al centro comercial que no sea realmente tan rigurosa, y después poco a poco ir incorporando. Aproximadamente, específicamente de hernia discal, las personas entre el primero y el segundo mes están haciendo sus vidas prácticamente normales. Bien, ahora, doctor, ¿qué tan grave es la pérdida del tono muscular, no? Es muy importante, eso nos habla y eso lo vemos en personas que ya tienen lesiones crónicas y que a veces por temor a la cirugía no se operan, entonces el nervio empieza a perder función. Y una de las funciones del nervio es darle precisamente movilidad a los músculos. Y como no le llega ese impulso de manera adecuada, los músculos van perdiendo tono y entonces va perdiendo fortaleza ese músculo, que cuando se deciden a la cirugía son las personas que a veces tardan más tiempo en recuperarse porque perdieron mucho tiempo en hacerlo. Ahora, también nos preguntaban acerca de, ya que se realizó un tipo de cirugía, ¿cuál es la atención? No solamente los nuevos hábitos que va a tener el paciente, sino a lo mejor el cuidador, la cuidadora. Pues habitualmente no necesitamos tantos cuidadores, porque la persona, en cuanto se le quita el dolor, pues le permite volver a caminar, le permite el poder movilizarse, el hacer sus actividades básicas de la casa, ¿no? Como mencionábamos, ir al sanitario, darme una ducha, ir al comedor. Entonces es regresarlos precisamente a ese punto, por lo tanto no necesitan el tener en la mayoría de los casos un cuidador pegado a ellos para que les pueda asistir en sus necesidades. Pero, doctor, ¿una radiografía basta para detectar alguna anomalía o requerimos de alguna resonancia magnética? Claro, aquí son dos estudios muy diferentes, sin embargo, podemos decir que los dos son muy importantes. Aquí, desde una radiografía podemos darnos cuenta que ya empezamos a tener datos de desgaste. Sin embargo, es una mentira que en una radiografía podamos identificar una hernia de disco, ¿sí? A veces así llegan, oiga, es que me dijeron en mi radiografía es que tengo 2 hernias de disco. No, imposible, en una radiografía no se puede ver. El único método fiable para poder identificar una hernia sí es una resonancia magnética. Sin embargo, aquí también el otro punto, no caigamos al extremo. Tengo dolor, inmediatamente me voy a hacer una resonancia. No, aquí es donde tenemos nosotros que realmente identificar qué pacientes sí requieren una radiografía y qué pacientes van a requerir una resonancia magnética. A veces desde una simple radiografía nos podemos dar cuenta del problema y no necesariamente tengan que tener una resonancia, ¿no? O una tomografía que ya es como más detallado, ¿no? No, es otro estudio diferente. Básicamente en la tomografía para nosotros los cirujanos de columna nos interesa ver mucho el hueso.
Ejemplo, fracturas, a lo mejor algunos tipos de tumores, alguna planificación quirúrgica. ¿Algún ver traumatismo? prácticamente el hueso. Ujú. En la resonancia magnética me va a dejar ver discos, me va a dejar ver nervios, me va a dejar ver musculatura, me va a poder dejar ver inflamación, etcétera. Entonces, son informaciones diferentes. En la radiografía me va a permitir ver principalmente la posición del paciente, cómo está la columna al momento que está cargando el peso. Entonces, son estudios diferentes que a final de cuentas me van a dar mucha información de la persona y que es ahí donde debemos determinar realmente cuál es el que más me va a ayudar. Doc, ¿se está refiriendo al examen físico detallado como También. para dar un diagnóstico más Claro, certero? por supuesto. Aquí a veces nos pasa y es muy frecuente. Me mandan por mensaje, por un WhatsApp, oye, dime, ¿me tienen que operar con este estudio? Entonces, no, siempre les digo, yo trato pacientes, no trato estudios, ¿sí? A veces podemos tener el peor estudio donde se vea el peor desgaste y la persona está muy bien. Entonces, no tengo por qué operar a una persona que a pesar de que tiene un desgaste, los síntomas son muy pocos. Y pasa lo contrario, desgastes muy mínimos que tienen muchísimo dolor y son las personas que a lo mejor terminan en un quirófano, ¿no? Entonces, Fíjese. es importantísimo. La exploración física no suple a nada, no suple a nada. Entonces, Por eso es agradecemos complementarla. o sea, que usted sea un doctor consciente, porque pues también sabemos que a lo mejor no se hace el estudio pertinente, el diagnóstico, pero todo es operación, ¿no? Claro. Vamos a operar. Y aquí el doctor nos está refiriendo que algunos sí son candidatos, algunos no, el diagnóstico certero, etcétera. En pantalla apareciendo hace unos momentos los datos del doctor. Ahora, en cuestión del tratamiento, doctor, ¿es en general o es un tratamiento individual? Aquí es individual. En muchos de los casos coincide que a muchas personas con un problema similar a lo mejor compartamos los mismos medicamentos, pero aquí tenemos que individualizar todo, ¿sí? Si una persona, el dolor es más en la cintura, más que en la pierna, pues a lo mejor va a necesitar otro tipo de fármacos. Y al revés, ¿no? Si el problema es más en la pierna que en la cintura, va a ser al revés. Y si la persona tiene los dos dolores, pues va a necesitar otro tipo de tratamiento. Por eso aquí es muy importante escuchar al paciente en primer lugar, qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta, cuándo le duele, ¿sí? Porque hay personas que nos dicen, no, doy 2, 3 pasos y ya llega el dolor. Y hay personas que nos dicen lo contrario, nos dicen, no, es que yo si me pongo a hacer ejercicio, el dolor hasta se me va. Entonces quizás sea una persona que con ejercicio, con una buena rehabilitación, le va a ir muy bien y no necesariamente tengan que llegar a un quirófano. De hecho, las hernias discales, yo creo que el tratamiento o de lo que debemos de tratar más es con el tratamiento no quirúrgico que con el quirúrgico. Así es. Mucha atención a lo que estamos escuchando. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y No hay de qué. comentar y abordar de una manera tan clara este importante tema. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, que tenga muy buen día. Igualmente usted, gracias por el favor de su atención. Recuerde asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente.